Hola, esto es El Mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Un centenar de organizaciones humanitarias alertan que una hambruna masiva se extiende por la Franja de Gaza y piden a Israel que permita el ingreso de ayuda al enclave palestino, donde más de 100 personas han muerto de hambre desde el inicio de la guerra. Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen en Estambul en la tercera ronda de diálogos de paz. Un encuentro sobre el que el Kremlin ha rebajado las expectativas pese a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles si no se logra un acuerdo de paz. En un fallo histórico, el máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, determinó que la crisis climática es una amenaza existencial y que si los Estados incumplen los acuerdos climáticos, están violando el derecho internacional. Iniciamos en la Franja de Gaza porque Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Cáritas, Oxfam, entre más de un centenar de organizaciones humanitarias piden a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, ante lo que alertan es una hambruna masiva que se está extendiendo por el enclave. Y es que en las últimas horas el Ministerio de Salud gazatí informó que ya son más de 100 las personas que han fallecido por desnutrición en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí. Y a pesar de que son las autoridades de Israel quienes controlan la entrada y también la distribución de la ayuda humanitaria a la franja, acusan a Hamás de la crisis. Zona de Siquim, en el norte de Gaza. Grupos de civiles se aferran a los camiones que conducen hacia un lugar donde se dice que hay sacos de harina. Algunos consiguen agarrar a unos, otros no tienen esa suerte. Cogí un trozo empapado en sangre. Van a buscar comida y vuelven muertos. Que Dios nos ayude. Israel se enfrenta a una creciente presión internacional por la situación humanitaria en Gaza. Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Cáritas, Amnistía Internacional, Oxfam alertan sobre una hambruna masiva. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos acusa al ejército israelí de haber matado desde mayo a más de 1000 personas que buscaban ayuda humanitaria, la gran mayoría cerca de los centros gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, bajo control israelí. Gaza se encuentra en una situación de anarquía en este momento. La falta de ayuda humanitaria es tal que todo lo que entra en Gaza es saqueado. La solución es simple: permitir que Naciones Unidas y sus asociados proporcionen asistencia humanitaria masiva a Gaza. Por su parte, la Fundación Humanitaria de Gaza afirma que la ONU, el Programa Mundial de Alimentos y muchos de los medios internacionales mienten sobre la situación a Gaza. Detrás de mí hay camiones de la ONU que no se mueven. Algunos están averiados, otros están cargados de comida y ayuda abandonada. No es un problema de acceso, sino de ejecución. Es en este contexto de crisis humanitaria y guerra de comunicación que el emisario estadounidense Steve Witkoff viaja esta semana a Europa con el objetivo de un nuevo alto el fuego y el establecimiento de un corredor humanitario para la entrega de ayuda. En Tel Aviv, los manifestantes organizaron una marcha de la harina para denunciar la situación en Gaza. Mientras que el primer ministro no sale de su casa, las audiencias de su proceso por corrupción previstas esta semana fueron pospuestas incluso en septiembre porque sufre, según informaron, de una intoxicación alimentaria. Como decíamos, el portavoz del gobierno israelí insistió en que la crisis de hambruna es culpa de Hamás, a quien acusa de apropiarse de los suministros. Fue este mismo argumento, recordemos, el que esgrimió el ejecutivo de Netanyahu para imponer las operaciones de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza a finales de mayo. Y desde entonces, soldados israelíes y mercenarios estadounidenses han matado a más de 1000 palestinos en sus puntos de distribución, según la ONU. En Gaza hoy no hay hambruna causada por Israel, sin embargo hay una escasez provocada por el hombre y orquestada por Hamás. Con demasiada frecuencia no se cuenta toda la historia. El sufrimiento existe porque Hamás lo ha creado, el sufrimiento existe porque Hamás lo ha provocado. Cambiamos de tema, vamos a Estambul, Turquía, donde Kiev y Moscú dan una nueva oportunidad a la diplomacia después de más de 3 años ya de guerra. Las delegaciones de Rusia y de Ucrania se reúnen con mediadores turcos. Es incierto, sin embargo, los avances que puedan alcanzar en esta ocasión, dado que en las 2 reuniones precedentes, recordemos, solo lograron acordar el intercambio de prisioneros. Previamente nos ampliaba desde ahí, desde Estambul, nuestro corresponsal en Turquía, Adrià Rocha.
Por primera vez después del ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump de esta semana, en el que reclama a Rusia en un plazo de 50 días la aceptación de un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, Rusia y Ucrania se reúnen precisamente hoy en Estambul en la tercera ronda de negociaciones para precisamente eso, llegar a un posible acuerdo de alto el fuego en la invasión rusa en Ucrania desde 2022. Sin embargo, este posible acuerdo está aún muy alejado, según explican los ucranianos y la delegación ucraniana, que se ha quejado amargamente ya en el pasado de las posiciones maximalistas de una Rusia que pide a Ucrania básicamente la rendición incondicional y la entrega de las 5 provincias que actualmente Rusia ocupa en el este de Ucrania, total o parcialmente, como condición indispensable para poder llegar a un tipo de acuerdo de alto el fuego. Estas regiones, recordemos, son Luhansk, Donetsk, Mariupol, Zaporizhia, Gerson y la península de Crimea. Si las reuniones anteriores en mayo y en junio de este mismo año no sirvieron para llegar a ningún tipo de acuerdo ni acercar posiciones, sí que sin embargo sirvieron para que los dos países llegaran a 2 grandes intercambios de prisioneros, tanto en mayo como en junio. En mayo los dos países intercambiaron 1.000 prisioneros por banda, lo que fue el mayor intercambio de prisioneros hasta la fecha, y en julio fue ese mismo récord batido con un intercambio de 6.000 prisioneros. Sin embargo, eso sí, muchos de ellos eran soldados fallecidos en el campo de batalla. Bien, seguiremos los resultados de estas negociaciones. Mientras tanto, cambiamos de tema, vamos a Francia, porque la ministra de Cultura, Rachida Dati, será juzgada por cargos de corrupción y abuso de poder durante su etapa como diputada del Parlamento Europeo. La funcionaria, que recordemos también formó parte del gobierno de Nicolas Sarkozy, estuvo investigada ya en 2019 por sospechas de haber ejercido presión a favor del grupo automovilístico Renault-Nissan como europarlamentaria. Del ministerio a la sala del tribunal, los jueces de instrucción franceses ordenaron que la ministra de Cultura, Rachida Dati, y el exdirector general de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, fueran juzgados por corrupción y abuso de poder. El caso se deriva de un acuerdo firmado en 2009 entre Rachida Dati, entonces miembro del Parlamento Europeo, y Carlos Ghosn. Dati está acusada de haber recibido supuestamente 900.000 euros en honorarios de abogados entre 2010 y 2012 de una filial de Renault-Nissan con sede en los Países Bajos, sin haber trabajado realmente para ellos. Las investigaciones han tratado de determinar si ella estaba ejerciendo presión ilegalmente en el Parlamento Europeo en favor del fabricante de automóviles. La ministra de Cultura niega las acusaciones y señala a los jueces de pisotear sus derechos. El abogado que presentó la denuncia ha acogido con satisfacción la remisión al tribunal. Se trata de acusaciones de corrupción. Para un funcionario público esto es un asunto muy grave. Ella ha tomado todas las medidas legales que se le han ocurrido y este caso debería ir a juicio lo antes posible. Los llamados para que renuncie al gobierno han caído en saco roto. El círculo íntimo del presidente afirma que no tiene intención de despedirla hasta que sea declarada culpable, pero un juicio podría trastocar las esperanzas de Rachida Dati de presentarse a las elecciones para la alcaldía de París durante la próxima primavera. Varias encuestas la sitúan a la cabeza en la carrera para convertirse en la próxima alcaldesa de la capital francesa. En otras noticias, las oficinas del gobierno iraní, los bancos y las empresas en la provincia de Teherán están cerrados este miércoles, ya que el país se enfrenta a una intensa ola de calor. Las autoridades insisten en la necesidad de evitar el desperdicio de agua y el consumo de electricidad con una crisis de sequía que agrava la situación. Buscando un respiro bajo la sombra, los residentes de la provincia de Teherán continúan sudando por una inusual ola de calor. En la región, las temperaturas máximas superarán a los 30 grados Celsius por lo menos hasta la próxima semana. Los locales informaron de cortes en el suministro de agua que duran varias horas al día. Hace 10 días que no tenemos agua. Toda nuestra vida se ha desmoronado. Es muy difícil. Si esta falta de agua continúa como dicen, entonces no quedará nada, ni árboles, ni vegetación, ni siquiera una forma de seguir viviendo. Las personas son incapaces de llevar a cabo sus rutinas diarias adecuadamente. Se ven obligadas a permanecer en casa más tiempo. El miércoles, oficinas gubernamentales en aproximadamente la mitad de las provincias de Irán cerraron en un intento por ahorrar agua y electricidad, y las autoridades pidieron a los iraníes que intenten limitar su consumo.
La sequía afectó al país persa en los últimos 5 años y, según la compañía de servicios públicos, los embalses que abastecen a Teherán se vaciaron a su nivel más bajo en un siglo. Las protestas relacionadas con la escasez de agua son cada vez más frecuentes en los últimos años. Durante el movimiento Mujer, Vida, Libertad, que comenzó en 2022, los manifestantes también marcharon contra lo que llamaron mala gestión ambiental por parte de las autoridades. Vamos ahora a La Haya, Países Bajos, porque la Corte Internacional de Justicia emitió este miércoles una opinión que se considera histórica para la justicia climática. Y es que el Tribunal de la ONU consideró que los Estados tienen obligaciones ante el cambio climático y que el incumplimiento de los acuerdos climáticos puede violar el derecho internacional, por lo que pueden enfrentar procesos que permitan establecer sanciones y reparaciones a los más afectados. Bajo una gran expectación y la atención desde todo el mundo, la Corte Internacional de Justicia entregó lo que ya se considera la opinión más trascendental para la justicia climática. Un grupo de naciones insulares del Pacífico, lideradas por Vanuatu y amenazados con desaparecer ante el aumento del nivel del mar y el cambio climático, pidió al máximo tribunal de la ONU decidir si los países eran legalmente responsables por la emisión de gases de efecto invernadero y, además, cuáles eran las consecuencias legales para estos estados por el cambio climático. En respuesta, los 15 jueces han decidido consagrar que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. El tribunal observa que las consecuencias del cambio climático son graves y de gran alcance. Afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. Estas consecuencias ponen de relieve la amenaza urgente y existencial que supone el cambio climático. En lo que respecta al deber de prevenir daños significativos al medio ambiente, el tribunal considera que esto también se aplica al sistema climático, que es una parte integral y de vital importancia del medio ambiente y que debe protegerse para las generaciones presentes y futuras. El dictamen, que tiene más de 500 páginas y no es vinculante, determina la vía para otras acciones legales contra los infractores de los acuerdos internacionales, así como para las demandas judiciales nacionales. Además, establece un precedente importantísimo. Los estados que no cumplen con sus obligaciones están al margen del derecho internacional y la Corte da luz verde a los procesos de reparación por el cambio climático. Las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito pueden incluir la reparación íntegra a los estados perjudicados en forma de restitución, indemnización y satisfacción. Para acceder a estas reparaciones e indemnizaciones, la Corte añadió que los estados peticionarios o demandantes deben demostrar un nexo causal directo, cierto y suficiente entre el acto ilícito y el daño causado. Y cerramos con fútbol porque España se enfrentará a Alemania en la semifinal de la Eurocopa Femenina. Nuestra enviada especial a Zúrich, Erika Olavarría, nos da la previa de este encuentro de titanes. Sabemos desde anoche, recordemos que es Inglaterra el país que está esperando para saber el resultado de este partido entre Alemania y España. El ambiente, como ustedes pueden ver aquí, es muy tranquilo, aún no llegan los fans y eso que este Euro 2025 femenino ha roto récords aquí en Suiza. Se vendieron 600.000 de 670.000 entradas para todos los partidos y ustedes lo han visto a través de las pantallas, esos estadios llenos de público y no solo femenino. Como tú bien lo decías, las españolas por primera vez después de 25 años quieren entrar a una final del Euro. La perdieron, como decía yo, hace 25 años contra Italia y bueno, tienen muchas posibilidades. Han llegado muy bien, han jugado muy bien en este Euro, han ganado todos los partidos y de hecho tienen a la goleadora Esther, ¿no es cierto?, que ha marcado 4 goles y tienen a 2 grandes jugadoras del fútbol actual. Sin embargo, nunca han ganado un partido oficial contra Alemania y Alemania tiene la estadística de su lado ya que ha hecho historia en realidad. Ha ganado 8 de los 13 Euros femeninos, 6 de ellos de manera consecutiva a partir de 1995. Sin embargo, en este Euro han tenido una participación más irregular. En su grupo fueron segundas, pero tienen la mentalidad. Remontaron con 10 jugadoras un partido de cuartos frente a
Francia, recordemos, en los penaltis. Así que eso podría jugar a favor de las alemanas, que además pueden ver ese partido de final, en caso de ganar frente a Inglaterra, como una revancha de lo que fue la final del Euro 2022. Si ganara, en cambio, España, para Inglaterra sería una revancha de la final de la Copa del Mundo 2023, que recordemos perdieron frente a las ibéricas. Así que hay mucho en juego esta noche aquí en Zúrich, en este Euro femenino. Pendientes de este resultado, despedimos esta emisión informativa. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos.